Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una novela en cierta manera de decepción, en cierta manera con rasgos históricos, sobre un tema pues que en su momento fue de primerísima importancia, como es la caída del muro de Berlín y la disolución de la RDA, de la República Democrática Alemana, desde una perspectiva hispano-germana y de una puesta en escena y desde un conocimiento profundo del asunto muy interesante. Me refiero a La rendición de Lenin, de Fernando Bellón. Antes de hablar de la novela en sí, debo recordar que este tema, no en una perspectiva similar ni muchísimo menos, además cada peripecia va por su lado. De hecho, en la de Fernando Bellón no hay una sola peripecia, hay varias, pero sí que tiene una serie de vínculos compartidos con otra novela que comentamos aquí en el canal hace un cierto tiempo, Nunca volveré a Berlín, de Roberto Ampuero, que está en su momento, pues ya la comentamos, donde Honecker está exiliado en Chile, y hay un chileno y una chilena que el primero le quiere ayudar, es como su asistente, y la otra la chica fue pareja de ese asistente, pero después fue una represaliada del régimen de la RDA y lo que quiere es vengarse de Honecker. En fin, una serie de elementos que no tienen nada que ver. Pero sí hay ese trasfondo de lo que significa el antes y el después de la caída del muro de Berlín y la distinta reacción que según la perspectiva se puede tener respecto a tal evento, ¿no? A tal evento y a todo lo que conlleva, claro. Fernando Bellón, que es el autor de la novela, es un hombre inquieto, un hombre conocedor de bastantes cosas. Hay una revista digital que él va sacando pues cuando le parece, creo que no tiene una periodicidad concreta, que se llama Agro y Cultura per Inquiets, que artículos de distinta índole y pelaje, a veces de rasgos contradictorios, que lo mismo te habla de un asunto literario que te habla de un asunto de la ciudad, o sea que, sobre todo, son materiales de reflexión que propone desde esta publicación para el que quien lo lea pues esté interesado, pues sugerir temas, sugerir debates internos incluso. Es el marido de Antonia Bueno, una buena amiga, autora de teatro, prolífica autora de teatro y actriz, y bueno, pues los dos están ahí en Valencia haciendo sus cosas. Y por lo visto, Fernando ha escrito más de una novela, pero esta es la primera, creo, que publica, La rendición de Lenin. La rendición de Lenin es una buena novela, es una novela, sobre todo, por encima de todo, en mi opinión, muy bien escrita, está muy bien escrita, cosa que ya es de agradecer, porque hay novelas por ahí que parece que lo hubiera escrito un niño. Oye, no había un adulto por allí que le echara una mano para no utilizar tanto adverbio en mente, tanto gerundio, tanta falta de concordancia en oraciones entre el sujeto y el verbo, el plural, el singular, el género, etcétera. Eso aquí no pasa, eso ya es algo que tenemos ganado. En la temática, lo que hemos dicho. Es, a ver, porque es que la estructura de la novela es muy particular y entonces eso condiciona mucho el desarrollo de la temática, porque la temática en orden cronológico sería, una parte está ubicada en la RDA, pues desde que empieza a haber españoles allí emigrados, represaliados, etcétera, la caída del muro de Berlín, y una historia posterior que está vinculada con lo primero, con todo. Entonces hay una serie de personajes que ahora los veremos, que por suerte el autor nos pone unas pequeñas biografías porque hay unos hermanos, hay otros parientes, tal, y yo había momentos que en la lectura me confundía. No sabía si estaba hablando de uno o de otro, entonces me iba al principio y, vale, vale, pum, pum. Entonces ya asociaba, después no, ya cuando llega a avanzar la novela ya no hay ese lío, ¿no? Ya por las circunstancias, por el contexto y tal, ya reconoce automáticamente de quién se trata en cada caso. Pero al principio a mí sí me liaba, y esto nos va a servir también, ahí aparte ahora lo enseñaremos, no solo un parrafito sintetizando quién es cada personaje, sino que también hay una especie de dibujito de las cabecitas, en plan caricatura, de los protagonistas principales, porque hay algunos otros muy influyentes y que tienen mucho que decir en la historia. Entonces estamos ante la perspectiva de unos españoles, son dos hermanos, españoles, pero que se han criado en la RDA ante el fenómeno de la caída del muro.
uno de los hermanos está plenamente convencido de los principios que le inculcaron en el socialismo de la República Democrática de Alemania y va acorde con eso. Mientras que el hermano, que se dedica a comerciar, siempre ha intentado abrir más las puertas a comerciar y ha tenido más vinculación con Occidente. Está más interesado en la parte ajena a lo que es la RDA. A partir del muro de Berlín es lo que se impone, ¿no? Pero a todo esto hay una especie de trama interesante, porque es que hay muchos aspectos, desde la cuestión familiar, desde la cuestión social, por supuesto, la cuestión política, inevitablemente. Pero después hay un texto, una trama, donde hay un personaje, que ahora lo veremos también, que es como una especie de jefe en la sombra, de una especie de espionaje, tiene una agencia como de espionaje, que es del gobierno, que encomienda misiones encubiertas. Pero también esas misiones encubiertas, en general, tampoco le dice para qué la están haciendo los encargados de desempeñar dicha misión. Entonces hay todo un secretismo ahí que, bueno, que suena un poco como a novela de espías, ¿no? Y tiene parte de novela de espías, no vamos a decir que no. Relaciones amorosas. Vamos a ver, aquí el planteamiento del autor, creo yo, es transmitirnos una serie de conocimientos que él posee. Él ha estado allí, en la RDA, lo conoce. Entonces, una serie de elementos intelectuales, sentimentales, emocionales, de lo que significaba aquello desde una perspectiva y desde la contraria, es decir, a favor y en contra y tal. Pero no necesariamente desde actos muy sobresalientes, sino desde lo cotidiano, desde lo íntimo, desde lo que podríamos decir lo primero, lo elemental, lo esencial. Entonces, a partir de aquí, hombre, uno de los personajes es periodista, lo cual conlleva también una relación con los eventos más importantes del momento, algo que sirve para que el autor nos introduzca noticias y cuestiones relevantes que a nosotros como lector nos deben ser familiares. Yo debo decir que yo no conozco tanto de esto como Fernando y que hay muchas cosas de las que habla que yo pues no sé de qué van. A veces indica en qué consiste, sobre todo cuando, por ejemplo, utiliza expresiones verbales concretas de Alemania y tal, explica la traducción, lo que vendría a ser la traducción. Pero hay una serie de eventos que yo realmente, o de personajes que realmente pues tampoco conozco perfectamente, ni muchísimo menos. Algunos es la primera vez que lo he oído mencionar, o los leo mencionar en esta novela, ¿no? La rendición de Lenin, lógicamente, es la caída del muro de Berlín y la occidentalización, o si se quiere democratización, o si se quiere giro hacia el capitalismo por parte de la RDA. Vamos a ver, aquí percibimos una cosa. Había un sentimiento, también en la de Ampuero que hemos visto antes también aparece esto. En el pueblo llano, la gente corriente de la República Democrática Alemana, hay un sentimiento de relativa felicidad, de que ellos están bien, claro, basada en el desconocimiento de lo que hay fuera, de lo que hay más allá, ¿no? Pero para ellos no consiste en una renuncia, en tanto no conocen lo otro. Pero cuando se compara, vemos que ellos mismos también perciben esa diferenciación a peor, o sea, en su contra, no a su favor, en temas como la comida, como la miseria, el poder vestir una cosa u otra, el poder comunicarse, y todo esto está muy bien reflejado en la novela. La novela, en mi opinión, tiene un pero esto es una cuestión de gusto, esto yo lo he hablado con el autor, porque claro, yo no voy a hablar aquí de una novela para ponerla a parir, sino lo contrario, ¿no? Para estimularte a que la leas, porque si no, no tendría sentido. Una novela que no me interesa, pues no la traigo directamente. Yo leo más, pero muchas no las traigo, porque es que no me parecen interesantes, no me parecen... me decepcionan y entonces normalmente se quedan fuera. Pero aquí hay una cosa que yo, cuando he dado cursos de escritura, que he dado muchísimo, muchos, cientos diría, siempre he recomendado esquivar, y no solo ya una cuestión formal, sino una cuestión de perspectiva. O sea, cuando una persona va a contar algo, va a narrar algo en una novela, o en una obra de teatro, o en una película, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Pero a mí hay una que me decepciona especialmente, porque me mata una serie de elementos, que es que
que sea una situación del pasado que alguien relata. Es decir, yo puedo hacer una situación del pasado, pero una novela escrita en tiempo verbal pretérito y tal y que igual, y bueno, pues ya llegará al desenlace que llegue. Pero siempre habrá posibilidades, sobre todo si un narrador omnisciente, de que haya giro, de que haya quebrantamiento de lo que está sucediendo al narrador. Mientras que, si es un narrador, por ejemplo, fuera yo, que estoy en mi casa contando algo que de suspense que pasó hace 5 años, el suspense está muerto. Claro, porque es que si el suspense conlleva una posible muerte, un riesgo de algo, y yo lo estoy contando tranquilamente sentado en el sillón de mi casa, quiere decirse que aquel suspense deja de existir. Además, que el hecho de que sea relatado por uno de los personajes implica el elemento de subjetividad. No es un flashback, digamos, pretendientemente objetivo, sino es la obligada subjetividad. Es como si, por ejemplo, la diferencia entre ver un partido de fútbol o que yo te cuente el partido de fútbol. Yo lo he visto y te lo cuento a ti. Tú ya sabes. Ah, bueno, es que ha ganado el Barcelona. Sí, es que fue así, pam, 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 pum. No es lo mismo. Es mucho peor. Y ya puesto, es como si yo te digo cualquier libro, que en vez de leerte el libro es lo que yo te cuento. Pues entonces vas dado, entonces lo llevas claro. Pero bueno, ese elemento que yo siempre he rechazado, que me parece que se ha utilizado mucho hace ya mucho tiempo, siglos, pero ves que es poco eficaz. Es cuestión de gusto. En mi opinión es así. A él pues le habrá convenido hacerlo así, pero a mí personalmente me decepciona porque ya me está cerrando puertas a la expectativa. Claro, que es lo que acabo de decir. Y es siempre ese tamiz lo que va a controlar, porque es que toda la novela son una serie de monólogos. Cada capítulo lo cuenta, no cada capítulo un personaje, pero hay un personaje que cuenta varios capítulos y el otro cuenta varios capítulos también, pero no van seguidos. Van alternándose, pero siempre la perspectiva de algún personaje, es decir, como si fueran monólogos o soliloquios. Vamos un poco con los personajes, así pues nos situamos en el tema. ¿Ves? Mira, esto es lo que yo decía de las cabecitas, ¿ves? Aquí está la relación de los personajes principales y aquí están las cabecitas dibujadas así como una, no sé, como una caricatura del que es cada cual. Florian Capellu, este es el protagonista, es el periodista este, que lo mandan, es que está entre España y Alemania, y lo mandan a Madrid para una misión supuestamente no importante, que después va derivando en otras cosas. No, lógicamente los elementos de suspense no los voy a contar, porque es que entonces ya sería destripar la novela y no es mi intención. El protagonista principal, sus relaciones con una mujer, sus relaciones con su hermano, cómo se va encontrando ante situaciones que no se espera y cómo va capeando. Algunas le ayuda por la suerte, en otras pues el ingenio que tiene al que recurrir, y en otras la incompetencia también de otros, ¿no? Después está Peter, que es su hermano, Peter, supongo que será en alemán, que es todo lo contrario. Así como Florian es un convencido de las ideas que le han inculcado, la RDA, es un coherente, digamos, favorable, es coherente y favorable al pensamiento, a la línea de pensamiento y de vida que se impone en la RDA. Su hermano Peter es todo lo contrario. Es un disidente, por supuesto, él comercia y tiene tratos con Occidente, y él pretende que el sistema de la RDA caiga, que el régimen de la izquierda caiga en beneficio del capitalismo que se ofrece fuera, que implicará, se supone, una mejora de vida, por lo menos más libre y más abierta, en los ciudadanos de la RDA. Después está Olegario Micó, que es un restaurador de cuadros y un copista que hace unos cuadros que se parecen mucho a los originales. Este era un represario de la Guerra Civil Española. Era un anarquista, se tiene que exiliar y se vaya a la República Democrática Alemana, cuando ya hay República Democrática Alemana, claro, porque cuando se exilia de España no había, eso todavía no se había producido la Segunda Guerra Mundial, pero se exilia de España, y es un personaje curioso, porque este es quizá el personaje más enigmático, dentro de que se le presupone una serie de características. Lo mandan a Florian
a hablar con él por una serie de razones y está ocultando otras. Es un hombre muy campechano, incluso divertido. Después está su hijo, Julián Oliver, más cercano a la disidencia que a la cohabitación, que a la aceptación, que también trabaja en el comercio fuera dentro de la República Democrática Alemana. Este otro personaje que también tendrá eso, un juego de apariencias y realidades distintas. Y después está Riedel, Horst Riedel, el tío Horst, que es el personaje clave en el manejo de todas las líneas que van sucediéndose en lo que se refiere al espionaje. Es como un mentor, él es el que, en cierta manera, que es aparte de su padre, pero adopta a Florian y a Peter Capello y les enseña, o sea, como un mentor, como un padre adoptivo, y cada uno va por su lado. O sea, es un tipo muy listo y tiene un cargo de teniente general del Ministerio de la Seguridad Estatal de la República Democrática Alemana. Y es el que está detrás de todos los contubernios, de todos los elementos esos de suspense que se van produciendo en la novela. Es un tipo que parece muy franco, muy buena persona, pero es muy taimado y es capaz de ocultar segunda y hasta tercera intenciones cuando está haciendo algo, ¿no? Después está Carlen Schulz, que es un espía. Este tiene una inmobiliaria en España, pero es como una célula. Él está allí trabajando en la tienda, pero él en realidad está esperando avisos de la RDA de su país para actuar como espía, ¿no? Estos son los que vienen, las fotitos, los dibujitos aquí. Aquí tenemos a Florian con los más formalitos, a este Peter con la coleta, el Riedel, el tío Horst, este de aquí. Bueno, y después hay otra serie de personajes, Papá Amorós, que en cierta manera es un manipulador de todas estas cosas, empresario valenciano de exportación e importación, especializado en los países del este de Europa. Rosa Moró, su hija, que es la esposa de Oliver, del que hemos visto, del restaurador, del pintor. Ángela, que es una periodista que aparece por allí. Después un personaje, Capta Canoa, que sería Cabeza Buque o algo así, que es un intelectual, es un hombre conocedor, pero que también hace como de delator. Es un tipo que va avisando, pero al mejor postor. Este no va debiendo lealtades a nadie, sino al dinero. Después está la madre de Oliver, la esposa de Olegario, Agustina Ginterholm, que es un tratante de arte, que por eso toda esta vinculación con el restaurador que pinta cuadros y tal. Después está Rudi Capello, padre de Peter y de Florian, que es un policía de delitos criminales, lo cual implica todo lo que es que también tienen una rama que no puedo contar demasiadas cosas porque es que la peripecia, la anécdota es muy corta, entonces el recorrido es escaso. Nos interesan más otra serie de cosas, sensaciones, sentimientos, ideas, reflexiones, que es lo que el autor nos propone en la novela, ¿no? Después está la madre de los Capello, que es Lotte. Después está la esposa de Ginter, que es el tratante de arte que es Giselle. Está también Krista. Krista es la novia de Peter Capello, del disidente. Teniente coronel de la Guardia Civil especializado en contrainteligencia, Emilio Lluvero, que vendría a ser un poco el rival al tiempo que el cómplice del tío Horst en España. O sea, hay un juego de colaboraciones, engaños, propio del espionaje, en lo que embarcan a Florian, en el tema de la búsqueda de Micó y todas estas cosas. Entonces, pues los distintos capítulos que se van sucediendo nos van transmitiendo esa sensación de, por un lado, el contraste entre la vida de la RDA antes, cuando había RDA, y después cuando ya hay la reunificación alemana. Es una vida para lo bien, para lo bueno y para lo malo muy diferente. Sensaciones contrarias que genera en distintos tipos, que se ha perdido y que han perdido la gente que estaba en el poder respecto
a la vida actual, hasta qué punto han perdido o han sabido, quien lo ha sabido hacer claro, vehicular para relanzar sus carreras, su fortuna y su vida, ¿no? Tenerla mejor. Yo creo que el sentido de la novela, en síntesis, es el desencanto hacia ciertos elementos de la política, de la sociedad, de la ideología, que en algunos casos incluso han podido llegar a ser utópicos, pero que llevados al extremo siempre resultan ser catastróficos y terminan pues resultando lo que son. Ahí tenemos los casos, por supuesto, de la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, o sea, los extremos, cuando empezó siendo un socialista, en fin, social sindicalista, concretamente Hitler. El fascismo de Mussolini, que tanto fascinó en Estados Unidos al principio, forma de gobierno ideal, y mire lo que terminó siendo. El franquismo yo creo que nunca despertó grandes pasiones por ahí, pero de la izquierda lo mismo. Ahí tenemos a Stalin, bueno, y ahora tenemos dos representantes dignos de la estupidez, de la cretinez y del salvajismo mental llevado al extremo. Por un lado tenemos al señor Maduro en Venezuela, que nada más que hace que manipular, mentir, engañar, falsear y trampear y echar cortinas de humo. Mira que lo de poner la Navidad en octubre manda huevos, ¿eh? Pero bueno, así es el caballero. Y después en el otro lado tenemos al inefable, que regresa, resurgiendo de su ceniza, y más violento todavía, y más descerebrado y más loco, el heredero espiritual de Hitler, Donald Trump. Porque para mí este señor es un genocida en potencia. Un tipo que odia todo lo que no sea pues lo que él considera que es lo adecuado, que son los norteamericanos, no todos, claro, que los emigrantes nada más que hacen que comer perros y gatos y delinquir y todo esto. Los hispanos son mierda, los europeos han tratado mal a Estados Unidos con la tradición que tiene Estados Unidos en la de Europa, hombre, por Dios, y va a meter arancel, en fin, no quiero entrar en eso porque me caliento, porque me conozco y me caliento, pero vamos, ahí tenemos dos personajes, dos estúpidos integrales, dos y malos y nocivos. Porque claro, esta gente puede hacer mucho daño, son muy tóxicos, tanto Donald Trump como Nicolás Maduro, los dos, igual. Cada uno suyo, lo que pasa es que Donald Trump tiene más poder, muchísimo más poder que el Maduro, que es el presidente de una república bananera, es lo que es él, un bananero de las narices. Pero esto, elevado a lo que fue la Alemania, que fue muy importante, esa decepción de ese radicalismo, esa decepción de qué bien tenemos y lo perdemos, y resulta que no es así. Y también aquello que decía Machado, de que solo se canta lo que se pierde. Es decir, una vez que ya carecemos de algo que hemos poseído, sea una forma de vida, sea un amigo, sea una mascota, lo que fuera, evocamos con fervor, con agrado, esa pérdida cuando ya no la tenemos. Pues un poco, todo eso está subyaciendo, y muchas más cosas. En esta es la rendición de Lenin, que bueno, de nuestro amigo Fernando Bellón, que es lo que hemos venido a traer hoy al canal. Si ya conocen la novela, pues bueno, pues nada, ya sabéis las cosas que no he querido contar, lo poco que he dicho de los personajes, para no liarme porque claro, es que si no ya empiezo con la subtrama, entonces ya apaga y vámonos, y aparte que lo cuento todo, ya vio que me ha acusado en alguna ocasión, es que cuentas todo. Bueno, pues vamos a procurar ser más moderaditos, y no contarlo todo, por lo menos en algunos casos como este. En definitiva, si ya la has leído, pues ya sabes de qué va. Si no la conoces y tienes ocasión, pues léela, porque siempre es mejor conocer algo que no conocerlo. Y respecto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan estos temas de narrativa de género, de cómic, de televisión, de teatro, de cine, que tenemos en Retrologando, pues que te suscribas, que sabéis que esto en YouTube es muy importante. Y nada más, gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.